Millones de abejas se liberan sobre las arenas de Nevada sin colmenas ni protecciones artificiales. ¿Por qué introducir tal cantidad de insectos en un desierto que incinera prácticamente toda la vegetación? Este entorno actúa como un horno implacable, rechazando durante décadas cada método agrícola intentado por los granjeros. La respuesta yace en la biología de una especie capaz de operar en condiciones letales donde otros fallan. A primera vista, la comunidad local se burló de la propuesta, calificándola de locura o delirio imposible. Pero esto es solo el comienzo del cambio. Sin embargo, no hay miel ni marcos de madera en este proceso de ingeniería biológica. Se puede notar cómo estos ingenieros naturales excavan directamente en el suelo alcalino para establecer sus nidos bajo tierra. Su objetivo técnico es despertar floraciones que las abejas melíferas convencionales jamás se atreverían a tocar. El sistema biológico cobra fuerza bajo la superficie árida. Transcurren apenas unas pocas semanas antes de que los campos estériles comiencen a transformarse físicamente. Aquello que sonaba como una broma se convierte en un avance técnico irrefutable ante los ojos de los escépticos. Se ve cómo el paisaje obstinado se llena de vida de formas totalmente impredecibles para los observadores, porque este resultado no fue producto de la suerte, sino de un diseño calculado. Miles de hectáreas de tierra en Nevada parecían condenadas a convertirse en un mecanismo desgastado e inútil bajo la presión del sol abrasador. El suelo se horneaba hasta crear una costra dura, mientras los minerales de lagos antiguos formaban una armadura obstinada sobre la superficie desértica. Porque la alfalfa es la única planta capaz de persistir en este entorno tan hostil donde otras fallan. A simple vista, el terreno rechaza cualquier intento de agricultura y los rendimientos se escapan silenciosamente como arena entre los dedos. Pero este cultivo de color violeta tenue empuja sus raíces hacia lo profundo para desbloquear vetas de agua ocultas donde otras especies simplemente se rinden. Sin embargo, la supervivencia de la planta no garantiza por sí sola la producción de las semillas. Se puede notar cómo cada flor de alfalfa funciona como una catapulta mecánica en miniatura, oculta celosamente bajo sus pétalos cerrados. El mecanismo se dispara y se abre de golpe, solo bajo el peso exacto y la fuerza precisa aplicada en el momento justo. Si la polinización ocurre correctamente, la planta genera semillas minúsculas que ayudan al suelo a retener la humedad, frenando el avance del desierto como si añadieran un nuevo ritmo de respiración al paisaje. Pero esto es solo el comienzo del desafío técnico. A primera vista, los campos púrpuras en plena floración parecen un éxito agrícola, pero en realidad son funcionalmente inútiles sin el polinizador adecuado. La mayoría de las especies de abejas no toleran el estallido repentino de los pétalos al abrirse. Las abejas melíferas evitan esta incomodidad física y las abejas más pequeñas carecen de la fuerza para activar el resorte floral. Se ve cómo los agricultores terminan con sacos de semillas medio vacíos, recordando constantemente la obstinación de la tierra. Más adelante se complica. Para el año 2023, todo el sistema agrícola había alcanzado su punto de ruptura definitivo. Por esta razón, el suelo de Nevada se volvía más alcalino con cada temporada y los costos de producción escalaban a niveles increíbles. Las soluciones modernas colapsaban ante la geología única de este terreno. La ironía final residía en que la única abeja capaz de detonar el mecanismo, mencionada en viejas notas de investigación, había sido barrida casi por completo por los productos químicos y la actividad humana. Miles de hectáreas de tierra productiva en Nevada permanecían bloqueadas, como una puerta cerrada desde el interior por la intervención química y humana. Lo que nadie comprendía en ese momento era que la llave maestra para abrir ese cerrojo había estado literalmente bajo sus pies todo el tiempo, oculta en el mismo suelo salino que la mayoría de los agricultores descartaba como inútil.
A primera vista, la solución parecía imposible de encontrar tras meses de búsqueda agotadora, pero la respuesta descansaba en el polvo de un archivo olvidado. Se puede notar cómo el tiempo había congelado pilas de investigaciones en un antiguo almacén universitario, donde el valor de los datos parecía haberse borrado. Pero cuando la doctora Clara Martínez pasó una página amarillenta, se detuvo en seco ante un hallazgo crítico. Allí, enterrada entre los garabatos vagos de la década de 1970, aparecía una referencia técnica a una especie extraña de abeja que alguna vez habitó este terreno, un insecto que la mayoría de las personas modernas jamás había visto ni escuchado mencionar. Esta abeja no producía miel, no construía colmenas de madera, ni se agrupaba en colonias masivas como sus parientes comunes. En su lugar, vivía bajo la superficie, tallando túneles minúsculos a través del suelo alcalino que los humanos habían considerado durante mucho tiempo el enemigo de la agricultura. Y lo que asombró a los investigadores de aquella época fue un detalle biomecánico específico: su tamaño, su peso e incluso su comportamiento de aterrizaje coincidían con una perfección inquietante con el mecanismo de resorte de la flor de alfalfa. Ninguna otra especie de abeja poseía la capacidad física para activar esa catapulta natural de polinización. Solo esta variedad alcalina podía hacerlo. ¿Por qué esta población colapsó tan drásticamente en la segunda mitad del siglo XX? A simple vista, parece una migración o extinción natural, pero el uso de químicos agresivos y la alteración mecánica del suelo en Nevada derrumbaron sus túneles, eliminando sus fuentes de alimento y borrándolas del mapa junto con su hábitat. La doctora Martínez permaneció en silencio durante varios minutos procesando la información. Si la evolución había diseñado un polinizador específico para la alfalfa y si había vivido en Nevada, la respuesta a la crisis nunca estuvo lejos. La solución había estado bajo las botas de los agricultores, literalmente, durante décadas. Pero esto es solo el comienzo del desafío. La única incógnita técnica restante era si una especie borrada de la memoria humana podría regresar para desbloquear una puerta contra la que Nevada había empujado tanto tiempo sin un solo centímetro de movimiento. Cuando el hallazgo de la especie llegó a la mesa de reuniones, nadie en el equipo de investigación se atrevía a verbalizar la conclusión lógica. Sin embargo, todos sentían la misma presión operativa. Si la alfalfa requería esa llave biológica exacta para producir semillas, y si la abeja había desaparecido por la alteración humana del suelo, la única vía para salvar la cosecha era la recreación total. Debían reconstruir con precisión milimétrica el entorno que la naturaleza había diseñado una vez para ellas. Esto implicaba ejecutar una maniobra que cada agricultor de Nevada consideraba una contradicción absoluta: no reducir la salinidad del suelo, sino aumentarla deliberadamente, tal como la abeja alcalina lo había elegido originalmente como hogar. Esto desencadenó una cadena de requisitos técnicos bizarros para la ingeniería agrónoma. El suelo debía estar lo suficientemente suelto para permitir la excavación de túneles, pero firme para evitar derrumbes estructurales sobre los insectos. Se ve cómo los niveles de humedad subterránea deben permanecer estables mediante sistemas complejos sin inundar la superficie. Más adelante se complica la operación. La sal debía esparcirse en una concentración exacta que repeliera a otros insectos depredadores, pero preservara las condiciones ideales para las abejas alcalinas. Toda la estructura edafológica debía prepararse rigurosamente antes de liberar un solo espécimen en el campo. Desde el exterior, el plan parecía una broma costosa, transformando una esquina de la granja productiva en una costra blanca y salina, similar a un salar en miniatura. Bajo esta capa, una intrincada red de riego subterráneo, valorada en decenas de miles de dólares, esperaba su turno para funcionar. Parecía una locura verter millones de abejas sobre esto,
como si fuera el cultivo más imprudente jamás plantado. Los expertos calificaron el proyecto de temerario y muchos agricultores lo vieron como la prueba definitiva de que la ciencia había perdido el rumbo. Los periódicos etiquetaron el esfuerzo como el experimento más extraño del año, pero para quienes realmente entendían la biología de la alfalfa, la lógica era casi hermosa en su simetría. Si se desea restaurar un eslabón perdido en un ecosistema complejo, a veces se debe devolver el entorno físico exactamente a donde alguna vez estuvo. Si se quiere que la abeja alcalina regrese, primero se debe reconstruir la estructura del hogar que se vio obligada a abandonar. Y así, bajo el sol abrasador del desierto de Nevada, una parcela de suelo blanco brillante comenzó a tomar forma, no como un símbolo de desesperación, sino como una invitación técnica a una especie olvidada por el tiempo. Solo restaba un paso crítico: liberar a los insectos, una decisión que podría derrumbar todo el plan o abrir un nuevo capítulo para la agricultura de la región. El escenario estaba listo para la prueba final. Un espejo gigante bajo el sol de Nevada. Así resplandece el lecho de sal recién completado, reflejando la audacia técnica humana. ¿Por qué preparar una superficie tan hostil para la agricultura moderna? A simple vista, la salinidad extrema parece incompatible con cualquier forma de vida productiva, pero este entorno es el único capaz de abrir un nuevo capítulo, pues las abejas requieren condiciones específicas de suelo para iniciar su ciclo. Camiones especializados retumban por el camino de tierra hacia la parcela experimental aquella mañana decisiva. Sin embargo, la multitud congregada no llega para celebrar un éxito técnico, sino para presenciar el colapso de un experimento considerado una locura. El momento más controvertido de la historia agrícola local arriba finalmente. Se puede notar cómo millones de abejas alcalinas se vierten sobre el suelo salado, cayendo como una lluvia viva sobre el desierto estéril. Aquí no existen colmenas de madera, ni marcos, ni un apiario convencional, solo tierra salina y una luz solar abrasadora. Se ve cómo los trabajadores inclinan las cajas y pequeños puntos negros caen en cascada al suelo similar a arena oscura. Las imágenes estallan en las redes sociales casi instantáneamente. Pero esto es solo el comienzo. La comunidad agrícola reacciona con burlas y sarcasmo, mientras expertos en televisión insisten en que los insectos no sobrevivirán más de unos pocos días. A primera vista, el método parece un sacrificio inútil de recursos, pero la biología de la especie dicta sus propias reglas. Por esta razón, los periódicos publican titulares dramáticos calificando el evento como un retroceso, concluyendo que el Estado ha perdido la razón. Pero en medio de la tormenta de críticas, un pequeño grupo de especialistas permanece extrañamente tranquilo frente al caos mediático. Ellos comprenden los requisitos de la alfalfa mejor que nadie. Más adelante se complica. Ninguna burla importa hasta que llegue la señal desde el subsuelo, porque la respuesta, ya sea éxito o colapso, ya se oculta en túneles minúsculos. Se observa la superficie inmóvil, bajo la cual la excavación podría estar comenzando o fallando por completo. Nevada no tiene otra opción que esperar el resultado final de esta apuesta biológica bajo la tierra. Miles de años de evolución impulsan a las abejas alcalinas en la oscuridad bajo la superficie. ¿Por qué durante los primeros días la superficie del campo de sal no mostraba casi ninguna señal del audaz plan? A simple vista, el terreno parecía estéril y estático, pero bajo ese suelo, una historia técnica completamente diferente se desarrollaba en la oscuridad ligeramente húmeda. Las abejas comenzaron a hacer aquello para lo que su biología las preparó: excavar. Pero esto es solo el comienzo de la construcción subterránea. Se puede notar que no realizan una excavación caótica.
sino que crean madrigueras precisas en forma de arco que derivan en túneles circulares casi perfectos. Cada conducto mantiene una profundidad y anchura prácticamente idénticas. Desde esos túneles, tallan diminutas cámaras de cría recubiertas con polen y secreciones ricas en nutrientes. Allí depositan sus primeros huevos, semillas de vida cuya existencia nadie en la superficie conocía. Más adelante, se complica. Lo asombroso reside en cómo seleccionan sus ubicaciones exactas. Guiadas por la compactación del suelo, el aroma de los minerales y la tenue humedad que asciende del sistema de riego subterráneo, localizan el punto ideal como si leyeran un mapa invisible. Transición al siguiente nivel de adaptación. Se ve cómo la costra de sal superior, antes considerada un obstáculo, se convierte en un escudo natural. Mantiene alejados a otros insectos y bloquea la cantidad justa de humedad para el desarrollo de la larva. Con cada día que pasa, otro túnel se extiende y otra cámara se completa, indicando que las abejas creídas extintas reviven en el desierto. Y esto no es el límite. Los agricultores observan en silencio, sintiendo que algo se agita bajo sus pies. Nevada no podía verlo, pero bajo ese suelo blanco se construía una ciudad oculta capaz de cambiar el futuro de esta tierra. Con solo un poco más de tiempo, el silencio subterráneo ascendería en una respuesta tan contundente que cada burla anterior parecería muy pequeña. El ciclo natural continúa su curso hacia la siguiente etapa. Cientos de metros de campos púrpuras se extienden lejos del suelo, con costra de sal donde la ciudad subterránea de abejas tomó forma silenciosamente unas semanas atrás. ¿Por qué los agricultores notaron de repente un cambio drástico en la dinámica de estos cultivos de alfalfa? A simple vista, la superficie de la plantación parecía inalterada bajo el sol. Sin embargo, la respuesta no provenía de la tierra misma, sino del aire vibrante sobre las flores, donde el número de insectos que se cernían sobre los brotes superaba cualquier registro de años anteriores, como si una compuerta invisible se hubiera abierto. Pero esto es solo el comienzo de la transformación visual. A primera vista, el vuelo parece un forrajeo ordinario, pero en realidad, cada aterrizaje es una operación de precisión mecánica que rompe las suposiciones teóricas. Se puede notar cómo las abejas de la alcalina descienden sobre cada flor con un ángulo, fuerza y peso calculados exactamente. Esto es estrictamente necesario para activar el mecanismo de disparo característico de la planta, una maniobra que requiere una técnica física específica. La quilla de la flor golpea hacia arriba contra el tórax y el abdomen del insecto con un chasquido agudo tras la activación. Mientras las abejas melíferas comunes suelen retroceder ante este impacto físico brusco, la especie alcalina lo recibe sin pausa, permitiendo que una nube de polen amarillo fino las cubra por completo. Se lanzan de un brote a otro con una persistencia casi instintiva, trabajando incesantemente sin perder el ritmo. Todo se vuelve más complejo a medida que avanza la jornada. Desde la distancia, la extensión púrpura parece moverse en oleadas continuas debido a la actividad frenética sobre los pétalos. Se ve cómo las flores activadas comienzan a hincharse poco después, transformándose en vainas que prometen nuevas semillas en su interior. Los científicos registraron que la tasa de polinización de las abejas de la alcalina superaba a cualquier especie utilizada históricamente en la región. Su rango de forrajeo resultó ser más extenso de lo predicho, y su eficiencia técnica rozaba la perfección absoluta en cada ciclo. Los agricultores comprendieron que no solo presenciaban el renacimiento de un polinizador, sino la pieza técnica que faltaba en la cadena agrícola de Nevada desde hacía tiempo. El ciclo biológico se cierra con una solución natural definitiva. 3 o incluso 4 veces el promedio a largo plazo del estado. Esa fue la magnitud del rendimiento que mostraron los registros finales. Los vientos de principios de verano barrían los extensos campos de alfalfa,
transportando un aroma denso y dulce a través de las llanuras. Los agricultores de Nevada iniciaban la fase operativa crítica, la temporada de extracción de semillas. Normalmente, este periodo implicaba ansiedad por los márgenes de ganancia. Sin embargo, aquel año, un silencio inusual cubrió la explotación agrícola. Se percibía la sensación de que un evento anómalo estaba por ocurrir en los cultivos. Las primeras bolsas de semillas se elevaron mecánicamente hacia los contenedores de carga bajo el sol del desierto. Pero esto es solo el comienzo. Inmediatamente, la información técnica circuló entre los operadores de las filas de cosechadoras. A primera vista, la operación parecía rutinaria, pero en realidad el producto mostraba una calidad física superior. Las semillas eran visiblemente más abundantes y presentaban una densidad mayor al caer en las tolvas metálicas. Cuando se tabularon las cifras exactas, todo el equipo de investigación quedó estupefacto ante la desviación positiva de los datos. Algunas áreas alcanzaron métricas de producción que los expertos habían declarado técnicamente imposibles para el clima árido local. ¿Cómo lograron ciertas zonas superar tan drásticamente las limitaciones geológicas de Nevada? Los análisis descartaron errores de medición o anomalías climáticas externas. La causa residía en la actividad biológica bajo la superficie. Desde los diminutos túneles excavados bajo el suelo salino, las abejas alcalinas reconfiguraron el futuro productivo de la región entera. Nevada representaba históricamente un símbolo de la resistencia natural ante la agricultura intensiva. Y esto no es el límite. Fue precisamente este terreno, aparentemente inviable, el que demostró que las soluciones microscópicas generan transformaciones industriales masivas. Se ve cómo el trabajo de millones de alas delicadas, y no un milagro, restauró la productividad mediante capacidades biológicas que los humanos habían olvidado. El estado aprendió a florecer nuevamente gracias a la polinización sistemática de estos insectos. El ciclo de producción concluye aquí, dejando un precedente sólido para la agricultura moderna.